fases básicas que ha de tener la creación de un podcast. Muchas veces, cuando creamos un podcast, siempre recurrimos a, es que tengo mucha experiencia, esto lo tengo ya chupado, pero al igual que un cirujano con 20 años de experiencia necesita seguir siempre unos pasos antes de ponerse a operar, cualquiera de nosotros, cada vez que abramos un podcast, tenemos que seguir estas fases, sí o sí. Vamos allá. Lo primero que tienes que tener es una idea. O sea, ¿qué quieres comunicar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué quieres abrir ese podcast? ¿Qué quieres explicar con él? La segunda fase que tienes que tener en mente es ¿cuál es el objetivo? ¿Qué finalidad tiene ese podcast? Sea cual sea su temática. Estas dos cosas van a hacer que tú consigas saber qué formato y qué duración y cuántos episodios va a tener para que esté todo mejor empacado. Una vez que tengamos estas dos cosas, ya podremos pensar cómo va a ser el formato de nuestro podcast, cuánto va a durar y cada cuánto va a salir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenéis que pensar nada más empezar. Quiero tener un podcast. ¿Cómo se edita? ¿Qué necesito comprarme? No, lo primero que tienes que saber es esto. Una vez tengamos todo esto en marcha, pues nos saldrán diferentes posibilidades. Por ejemplo, hacer un daily, que es diario. Hacer un magazine semanal, que es un popurrí de secciones. Podemos pensar en una entrevista que sea una vez al mes. O quizá una tertulia que salga cada 15 días. O una bitácora que sea semanal, algo más personal. O incluso ir variando los formatos y publicar distintos días de la semana. ¿Cómo hacen los youtubers? Los lunes tendremos noticias, los miércoles hablaremos de gadgets y los jueves traeremos un invitado. Una vez tengas esto, vas a coger una lista y vas a volcar las posibles ideas que se te ocurran, los posibles invitados, un brainstorming de toda la vida. Calculas el número de semanas que más o menos quiere que dure la temporada y empiezas a volcar ahí. Una lista de invitados, una lista de ideas, una lista de títulos. Luego vas cotejando y de ahí vas formando más o menos lo que te será la temporada de tu podcast. Aconsejo mucho trabajar por temporadas por este mismo motivo, para tener una planificación mejor. Siempre tendremos tiempo de hacer una segunda temporada, una tercera, aunque no haya espacio diferencial entre una y otra. En este momento, ahora ya sí, podemos elegir el nombre y el logo que le vamos a poner a nuestro podcast. No vamos a empezar diciendo, mi podcast se llamará Los Dilemas de Pascualín. Puede ser que en base a una idea te surja todo lo demás. Pero lo suyo sería, quizá es una idea inicial, ese nombre, pero al final, cuando ya le has dado toda la forma, vuelves a repensar el nombre y vuelves a repensar el logo y cómo le quieres dar un poquito la imagen, el branding, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, ahora sí, entonces ahora te preocupas por el micro que necesitas o la maquinaria que necesitas para grabar, por la plataforma donde vas a subirlo y por la edición. Entonces, ahora es el momento de preocuparse. Lo último de todo, porque es lo más sencillo de conseguir. Si tienes cualquier duda, pues yo tengo un aula virtual que se llama quieroserpodcaster.com que justo te puedo explicar qué micro necesitas para según qué situación, qué plataformas existen y qué características tienen cada una de ellas y dónde tiene que estar tu podcast y dónde no y cómo puedes editar. Pero lo importante es lo que te digo, que sigas este orden que te he dicho. Así que muchas gracias y espero que vuestro podcast tenga éxito.